Estaba recordando que hace 15 años estábamos en un retiro en Boston, predicó Marcos de Moraes, y recuerdo que la prédica fue acerca de la fe que me justifica, es la misma fe que me santifica. Fue una prédica muy interesante, eh, luego la he escuchado otras veces. Al comienzo me pareció muy atractiva, aunque no tenía tanto entendimiento para entender qué era esto, cómo era que operaba este asunto. Y bueno, y han pasado los años y ha habido un poco de revelación, de entendimiento en esta dirección. Quiero hablar hoy de un tema parecido. El tema es fe y arrepentimiento. ¿Sí? Fe y arrepentimiento. Un poco largo, quise resumir el tema. Voy a intentar que podamos comprenderlo, que podamos entenderlo. Quiero dar ahí 3 citas inicialmente. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Gálatas 3:11. Javier, ¿me ayudas con Romanos 1:17? ¿Sí? Tenlo ahí ya, y otro hermano con Edison, ¿me ayuda con Gálatas 3:11? ¿Sí? Y Hebreos 10:35-39. Eduardo, ¿me ayuda con la de Hebreos, por favor? Hebreos 10:35-39. Fe y arrepentimiento. Bueno, usted le puede colocar otro título si quiere. Si ahí usted quiere agregar más mientras va escuchando la prédica, y porque a veces ocurre así, ¿no? Estamos escuchando una prédica y viene alguna palabra a nuestra mente que nos ayuda a entender más. ¿Sí? Hace 8 días, mientras Juan Carlos hablaba, que nos hablaba de Hechos, tomaba parte de Hechos capítulo 2. También vi un poquito de Hechos capítulo 2 donde dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y surgía una pregunta, ¿solo esto es suficiente? El que invocare el nombre del Señor será salvo, que Pedro le estaba hablando de eso en su discurso, dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y preguntaba, ¿será esto suficiente? Porque entonces alguien puede decir, no, yo ya soy salvo porque estoy invocando el nombre del Señor. Y yo lo invoco en todo, yo voy a salir en la mañana y qué sé yo, hago cualquier cosa o me echo la bendición o todo lo que hago incluyo a Dios, digo en el nombre de Dios lo hago. ¿Y sería esto suficiente? Bueno, habría que revisarlo, ¿verdad? Habría que ver todo el contexto. Javier, ¿quieres comenzar ahí con la cita de Romanos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo es? Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El otro fue Gálatas 3:11, Edison. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está apareciendo aquí un ingrediente bien interesante, ¿no? Llamado fe, el cual la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es el tema que quiero tratar un poco acerca de cómo es la fe, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es para que nosotros podamos examinarnos, ¿sí? No tengo la intención de juzgar a alguien con esta charla, más que mi propio corazón, y poder decir, hey, ¿cómo está mi fe? ¿En qué creo? ¿Cómo creo? Hebreos 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
sino de los que tienen la fe para preservación del alma. La fe como un ingrediente súper esencial. También hay un texto, no sé si Gerson me ayuda ahí con ese texto, primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Mientras les quiero contar un poquito de una historia que está en el Génesis. Voy a contarles un poquito de la historia de Noé. Sí saben quién fue Noé, ¿verdad? Los niños se acuerdan bastante de Noé. Eso, ¿verdad? Génesis en el capítulo 5, 6, 7 y 8 tiene la narrativa sobre Noé, la historia sobre Noé. Solo quiero tomar unos apartes. Gerson, ¿tienes el texto ahí antes de entrar en lo de Noé? Primera Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu estaba diciendo Pablo ahí a Timoteo? El Espíritu de Dios, que en los últimos tiempos, eso sí quiere decir los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostatar o sabe qué es apostasía? Renuncia o abandono que hace una persona de lo que cree. Eso es apostasía. Renuncia o abandono que hace una persona acerca de lo que cree. Un militante de la izquierda un día decide no ser más de la izquierda, sino de la derecha. ¿Sí? Entonces este es apóstata. Un día un hombre decide caminar en una dirección, pero por el camino dice, no, esa dirección no me sirve, no me conviene, yo voy en otra, puede estar apostatando. Y hay una advertencia, dice que en los últimos tiempos habrán personas que apostatarán de la fe, pero habla ahí, dice, porque escucharán doctrinas de demonios y a hombres mentirosos que, bueno, ahí luego en casa ustedes pueden mirar. ¿Por qué quiero contarles sobre Noé? Era Noé de 500 años cuando tuvo 3 hijos, ¿sí? Dice ahí en Génesis 5, creo que el último versículo del 5. Sí, 5:32, siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Can y Jafet. Y luego dice que la maldad de los hombres comenzó a multiplicarse en extremo. ¿Sí? Así que Dios habló con Noé acerca de un asunto que iba a hacer y dice así. Estas son las generaciones de Noé, ya capítulo 6, versículo 9. Varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. No es parecido ahora, ¿cierto? No tiene que ver con la realidad de ahora. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazme un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y le da descripción del arca. Capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué edad tenía Noé cuando engendró a sus hijos? 500 años. Y luego dice que era de edad de 600 años cuando el diluvio comenzó sobre la tierra. Así que desde el momento que Dios habla con Noé, al momento del diluvio pasaron 100 años. ¿Cuál fue la instrucción? Construye un arca. Construye un arca. No había llovido sobre la tierra, dice que subía un vapor que mojaba la tierra, no había caído agua.
Ahora, Dios le está diciendo a Noé algo que para las personas de esa época era algo insólito. ¿Va a caer agua del cielo? ¿Se va a inundar toda la tierra? Nunca habían visto tal cosa. La gente no sabía que era una inundación. Nosotros ahora sí sabemos. Semana pasada en Barranquilla un arroyo se llevó un carro, si vieron, ¿no? Lo metió entre un hueco y lo desapareció. En esa época no ocurría eso, no había lluvia, entonces no había inundaciones. Y Dios le está diciendo a Noé, va a haber una inundación. Así que Noé comienza a construir el arca. ¿Qué crees que decían las personas que estaban, que vivían junto a Noé? ¿Lo apoyaron en la construcción del arca? Era una época diferente, no habían aserraderos como tenemos ahora, con motores eléctricos potentes. Ahora si necesitamos una madera, pues tenemos lugar donde ir a comprar. Si la necesitamos bien preparada, entonces vamos a Home Center, o si no vamos a Madecentro o otros lugares y compramos la maderita cortada como la necesitamos, ¿verdad? No era para Noé así. Además, Dios le especificó de qué madera quería. No era cedro, no era perillo, no era, qué sé yo, ¿cuál es? No era flor morado, no, guayacán. Le dijo, de madera de gofer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Noé? Ir al bosque, encontrar árboles que fueran de gofer. ¿Y qué hacía? Cortarlos, llevarlos, sacar los troncos, sacar las maderas. Y pasó muchos años. ¿Cuántos años? 100 desde que Dios le habló hasta que entró en el arca. ¿Qué llevó a Noé a hacer esto? Le creyó a Dios. Imagínense que Noé hubiera construido el arca sin tener fe. Bueno, yo voy a construir el arca. La verdad no le creo a Dios, pero le voy a obedecer. Yo no le creo a Dios, pero le voy a obedecer. Bueno, no nos pasa a nosotros eso, ¿verdad? No. Entonces, además Noé tiene 3 hijos. ¿Sería que los hijos de Noé dudaron de lo que su papá estaba haciendo? Tal vez. 20 años, 30 años construyendo un arca, trayendo madera, cortando árboles. Los hijos tenían que ayudarle, cansados de cortar árboles. Otra vez al bosque por árboles. Yo pienso que mi papá está, algo está pasando con él. Pudo haber pasado. Pudo haber pasado. La gente se burlaba mientras él construía el arca. Es más, no estaba construyendo el arca a la orilla de un río ni a la orilla del mar. Estaba en una montaña, estaba en un bosque construyendo un arca. Todavía era una locura. El arca fue cerrada. Un día entra él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. 8 personas entraron en el arca, más todos los animales que Dios había dicho. Y Dios cerró el arca. Ahí todavía pasa Noé 7 días encerrado en el arca sin que llueva. ¿Qué dirían las personas de afuera? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta la locura de este hombre, a dónde llevó a su familia a encerrarlos con unos animales? Y toda esa comida que colocó ahí. Pero después de 7 días comenzó a llover sobre la tierra. 40 días y 40 noches. Llovió. Luego las aguas permanecieron sobre la tierra otra cantidad de días, otros 40 días. Y luego empezó a decrecer aquella inundación. En total fueron 150 días desde que comenzó el diluvio hasta que él salió. Perdón, 150 días de la inundación. 370 días desde el momento que entró al arca hasta que salió. 370 días dentro de un arca. Bueno, era un crucero, había
Tenía zoológico propio. Muchas veces estamos pasando por una situación, estamos ahí un día, estamos dos, estamos una semana, 2 semanas y ya estoy que me deserto porque no aguanto, porque me siento encerrado, porque la claustrofobia. ¿Para dónde podía ir Noé? Bueno, al otro extremo del arca. El arca tenía 3 pisos. La forma como Dios se la mandó a construir tenía 3 pisos. El arca más o menos tenía 120 metros de larga por 40 de ancho y 3 pisos, 40 de alto también y tenía 3 pisos. En esos 370 días estas 8 personas se conocían cada rincón del arca, además que ellos la habían construido. Y el arca solo tenía una ventana, nada más. Una ventana. ¿A qué estaba oliendo esa arca después de...? ¿A qué olía el arca? ¿Qué llevó a Noé? ¿Qué llevó a Noé a vivir toda esta situación? La fe. Él le creyó a Dios. Por la fe pudo enfrentar cada una de las adversidades. Tenemos otro personaje. Abraham. Dios le da a Abraham un hijo, pero después le está diciendo a Abraham, sacrifique a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Protestó contra Dios? No, cogió a su hijo, lo llevó, hizo el altar de piedra como tenía que hacer, lo amarró y lo iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque él le estaba creyendo a Dios. Dios le había dicho que de ese hijo iba a levantar descendencia. Entonces él decía, bueno, Dios me está diciendo que lo mate, debe ser que lo va a resucitar después. Dios es perfecto, Él siempre tiene un plan, entonces debe ser que lo va a resucitar después. Y dice que levantó, él tenía toda la intención. Claudia, que si quiere por aquí puestos. Está bien, es bueno hacer la pausa para que los hermanos no se cansen. Ya le dijeron. Así que Abraham levantó el cuchillo y iba a degollar a su hijo, porque ese era lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasa? Él tenía toda la intención, él no sabía nada más hasta que Dios le dice, detente, Abraham. Y dice que eso le fue contado por fe, él le creyó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Quiero leer algo rápido ahí. Es una historia, es que ayer algunas veces leo las noticias en el tiempo. Y mientras leía algo salió un artículo que me pareció interesante. El artículo que salió ayer y que ya no está hoy, esta mañana le pedí a Andrés para imprimirlo y cuando Andrés fue a imprimirlo ya no estaba, lo quitaron muy rápido. Dice, la sangrienta historia tras las primeras traducciones de la Biblia. ¿Sí? Vaya a leer ahí rápido. En 1427 el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. Después de 40 años, había que quemarlo como hereje. ¿Qué había hecho el hombre? ¿Qué fue lo que hizo? John Wycliffe, un destacado pensador inglés en el siglo XIV, teólogo de profesión, fue llamado para asesorar al Parlamento en sus negociaciones con Roma. Él era de Inglaterra, era inglés. En ese tiempo la iglesia era todopoderosa y cuanto más contacto tenía Wycliffe con Roma, más indignado se sentía. El papado pensaba, apesta a corrupción e intereses propios, y él estaba decidido a hacer algo al respecto. Wycliffe comenzó a publicar folletos argumentando que
en el lugar de buscar riqueza y poder, la iglesia debería preocuparse por los pobres. En una ocasión describió al Papa como el anticristo, el orgulloso sacerdote mundano de Roma y el más maldito de los esquiladores. En 1377, el obispo de Londres exigió que Wycliffe compareciera ante su corte para explicar las asombrosas cosas que había brotado de su boca. La audiencia fue una farsa. Comenzó con una pelea violenta sobre si Wycliffe debería sentarse o no. Juan de Gaut, hijo del rey y aliado de Wycliffe, insistió en que los acusados permanecieran sentados. El obispo le exigió que se pusiera de pie. Esa fue la pelea. Cuando el Papa se enteró del fiasco, emitió una bula papal, una carta o documento papal oficial en el que acusó a Wycliffe de vomitar de la mazmorra sucia de su corazón las más perversas y condenables herejías. Wycliffe fue condenado a herejía y puesto bajo arresto domiciliario, y más tarde se vio obligado a retirarse de su puesto como maestro del colegio Balliol Oxford. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar dispuesta para todos, veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pobres. Él quería una traducción completa de la Biblia hacia el inglés. La gente común, que ni hablaba latín ni podía leer, solo podía aprender del clero, y gran parte de lo que quería saber, ideas como el fuego del infierno y el purgatorio, ni siquiera formaban parte de las escrituras. Así que con la ayuda de sus asistentes, Wycliffe produjo una Biblia en inglés durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Yo pensé que las personas sacrificadas por los herejes que fueron a la hoguera había sido después de 1500, pero la historia está interesante ahí. Finalmente él murió. Quiero leer de otro. Juan Hus. En 1402 el sacerdote checo recién ordenado Juan Hus fue designado a un púlpito en Praga para ministrar en la iglesia. Inspirado por los escritos de Wycliffe, que ahora circulaban en Europa, usó su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa contra la corrupción de la iglesia. Al igual que Wycliffe, Hus creía que la reforma social solo podría lograrse mediante la alfabetización. Darle a la gente una Biblia escrita en el idioma checo en lugar de latín era un imperativo. Fue un desafío directo para aquellos a quienes llamó los discípulos del anticristo, y la consecuencia era previsible. Hus fue arrestado por herejía. También fue llevado a la hoguera. Terminó todo porque Hus tuvo el descaro de traducir la Biblia. Otra historia que alguna vez mencionamos, porque hay una película que vimos, fue la de William Tyndale. William Tyndale, ¿sí? Inglés también. William Tyndale, inglés. En lo que respecta a la Biblia en inglés, el traductor de más alto perfil que perdió la vida por este crimen fue William Tyndale. Corría el siglo XVI y Enrique VIII estaba en el trono. La traducción de Wycliffe aún estaba prohibida, y aunque las copias de los manuscritos estaban disponibles en el mercado negro, era difícil de encontrar y costosas de adquirir. La mayoría de las personas todavía no tenía idea de lo que realmente decía la Biblia, pero la impresión en papel estaba convirtiendo en algo más común, y Tyndale pensó que era el momento adecuado para una traducción accesible y actualizada. Tomás Bigley, un abogado cuya conexión con Tyndale era tangencial a lo sumo, también fue arrojado a las llamas en 1531. William Tyndale también. Hay un documental en YouTube acerca de la vida de William Tyndale. Richard Byfield, un monje que había sido uno de los primeros partidarios de Tyndale, fue torturado intensamente antes de ser atado a la estaca y quemado. Un grupo de estudiantes de Oxford fueron dejados en un calabozo que se usaba para almacenar pescado salado hasta que se pudrieron, porque fueron personas que ayudaron en la traducción de la Biblia. Y bueno, ahí solo quería tomar algunas cositas. En 1960 la Reserva Aérea de los Estados Unidos advirtió a los reclutas contra el uso de la versión estándar revisada recientemente publicada, porque según afirmaron 30 personas en su comité, la traducción había sido afiliadas a los frentes comunistas. Y en 1661 el estadounidense T.S. Eliot, uno de los principales poetas del siglo XX,
Dice, los traductores de la Biblia todavía están siendo asesinados, no necesariamente por el hecho de traducir la Biblia, sino por ser una de las cosas que hacen los misioneros cristianos. En 1993, Edmund Fabián fue asesinado en Papúa Nueva Guinea por un hombre local que lo había estado ayudando a traducir la Biblia. En marzo del 2016, 4 traductores de la Biblia que trabajaban para una organización evangélica estadounidense fueron asesinados por militantes en un lugar no revelado en el Medio Oriente. Traducir la Biblia puede ser una actividad inofensiva, pero la historia muestra que es cualquier cosa menos que eso. ¿Qué llevó a estas personas a arriesgarse a una traducción y a contarles a otro, si no es la fe? Si no es la fe. ¿Qué puede llevar? Y si tomamos en Hebreos, cuando el escritor de Hebreos habla acerca de la fe y está hablando de personas que estuvieron en cavernas, que andaron desterrados, que vivieron errantes por los desiertos, que fueron cubiertos con pieles de ovejas, otros fueron quemados, llevados a la hoguera, llevados a la horca, aserrados vivos, por causa de un ingrediente llamado fe. No sé si llamarle ingrediente, no quiero minimizar la fe. Lo cierto es que cada quien vive, lo cierto es que cada persona vive por aquello que cree. Cada persona vive por aquello que cree. ¿Cómo creo? Así vivo. Los que se arriesgaron a traducir este libro y que sabían que podían morir, ¿qué estaba en la mente de ellos? Las personas necesitan saber la verdad, porque la verdad les va a producir fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe solo viene por el oír de la palabra. Solo la lectura, solo el entendimiento de la escritura me puede producir fe. Amén. Solo el conocimiento de la escritura me puede producir fe. ¿Quiere tener fe? ¿Quiere que su fe sea acrecentada? ¿Quiere que su fe crezca más? ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a comprar Netflix y con Netflix voy a adquirir fe. Un paquete en DirecTV que tenga canales deportivos y documentales y voy a adquirir fe. No. Ya sé, voy a ir a la universidad a estudiar una carrera y me va a producir fe. ¿Sí? Los muchachos recién graduados de una universidad están llenos de fe, ¿verdad? Sí, pero no en Dios. Están creyendo en cualquier otra cosa. Están pensando que ya voy a recibir un título y el mundo está a sus pies porque recibieron un título. ¿Sí? Pero luego se dan cuenta que la realidad es otra. Le digo yo a John cuando se quiere quejar de por qué está trabajando, del trabajo, le digo, hermano, usted para eso estudió. Que trabajen los que estudiaron. Es una broma. La verdad es que todos debemos trabajar. Pero si alguien piensa que va a ir a la universidad a estudiar para no trabajar, se equivocó. O porque recibe un título y le van a dar la gerencia de una empresa, equivocación. Aunque le hicieron creer tal vez eso. Luego se enfrenta con una realidad. Así que tampoco es la forma de adquirir fe en Dios. No es la universidad, no son los negocios, no es la televisión, no es el cine. Satanás sí tiene un propósito, y es que nosotros, nuestra mente, esté llena de cosas, estemos creyendo en otras cosas, y que no tengamos la posibilidad de mirar al Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios, que es la que finalmente me salva. Así que mi mente se llena de otras cosas y no quiero escudriñar las Escrituras. No quiero escudriñar las Escrituras. Ahora bien, ¿para qué me debe servir esa fe?
Porque lo que decía, Noé pudo haber construido el arca diciendo, bueno, yo no le creo a Dios, pero construyamos el arca. La verdad es que la Biblia tiene historias de varios personajes. A Moisés le fue dado un plano para construir ¿qué cosa? Eso. Y luego a Salomón se le dieron los planos del templo. Y cada uno le creyó a Dios y ejecutó como era. Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿No le creyó todo al Padre? Jesús, el Verbo eterno, el que estaba con Dios, que no tenía cuerpo, que no estaba limitado a un cuerpo, ahora se hace carne, porque así dice la Escritura, Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Él era espíritu. Pero en el versículo 14 que dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y aquel versículo de nuestra catequesis que ha sido largo para memorizar, el de Filipenses capítulo 2, versículo... Algunos se animaron más y lo memorizaron desde el 5. Era 6, 7 y 8, pero lo memorizaron desde el 5 que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y fue, ¿cómo fue? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué llevó a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habiendo sanado a muchas personas, a dejarse colgar en una cruz? Él le creía al Padre en todo. Le creía al Padre en todo. Su vida, 3 años y medio de ministerio fuera de Jerusalén, luego llega a Jerusalén, sabía que lo iban a matar, 1 semana dura en Jerusalén y lo matan. Se colocó en el poder de la muerte, se sometió a la muerte, se sometió al imperio de las tinieblas. Le creyó al Padre que lo iba a resucitar. Luego la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Si Jesucristo hubiera pecado, la muerte lo retiene. Como no lo podía retener, ¿qué hizo? Lo devolvió, resucitó, suelto los dolores de la muerte. Por eso, quien escribe a los hebreos les habla el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Jesús no vivió para otra cosa. Él no vivió para ser un capital acá. ¿O sí? Cuando estaba en la cruz, ¿qué le dejó a sus discípulos? Hey Juan, ahí están las fincas que nos donaron para que por favor le asegure le asegure la pensión a mi mamá, no la vaya a dejar desprotegida. Pedro, las ofrendas, lo que dejó Judas, ya sabe cómo administrarlo. No, no fue así. ¿Qué tenía? Su ropa. Fue lo único que repartieron. Su ropa. No tenía. Él sabía que iba a morir y él sabía que iba a resucitar. Por eso en el mismo Filipenses dice, por lo cual lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Al autor y consumador de la fe. Ahora bien, como dije, esto es para revisarnos nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Es una fe que me conduce al arrepentimiento? ¿Cómo es esto? ¿Es una fe que me conduce al arrepentimiento? Para poder entender eso, quiero leer algunos textos acerca del arrepentimiento. Voy a leerlos así rápidamente. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es primera de Juan 1:9. Proverbios 28:13. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien los confiesa y lo deja halla perdón. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor.
Mateo 3:8. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Segunda de Crónicas 39. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso, si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El mismo Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mateo 9:13. Vayan y aprendan lo que significa, le pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, algunos la tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntese. Joel 2:13. Rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. No cambia de parecer. Les digo, este es Lucas 15:7, les digo así también, en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ya casi termino. Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértase y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Hechos 17:30. Pues Dios pasó por alto todos aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntase y crean en las buenas nuevas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esto es Lucas 5:32. Zacarías 1:3, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, afirma el Señor Todopoderoso. Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Lucas 15:10, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y por último, Proverbios 1:23, respondan a mis represiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. La fe tiene que conducirnos a algo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es solo una tristeza, dice la Biblia que no una tristeza según el mundo, sino una que me compunge allá adentro y que me lleva a confesar mis pecados y a apartarme. Si yo no puedo creer a eso, sino que por el contrario yo creo que encubriendo mis pecados puedo ser prosperado, estamos equivocados, ¿verdad? Solo alguien puede ser prosperado si confiesa sus pecados y si se aparta. Cosa que es bien difícil para cada uno de nosotros. Esa confesión, aceptar que me equivoqué. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. No es tan complicado creer que Dios existe, pero negarme a mí mismo, ese asunto es bien complicado. ¿Qué puede llevar a un corazón a finalmente decir, ya no voy a gobernar mi vida, ya voy a dejar que Dios la gobierne, voy a someterme a todo aquello que Cristo dice? ¿Qué cree que puede llevar a un corazón a eso? Fe. Fe en el Hijo de Dios. Porque yo estoy seguro que si confieso mis pecados y me aparto, voy a alcanzar la misericordia de Dios. Ya no habrá quien me pueda acusar. Está todo arreglado. Además, quiero volver a uno de los textos por donde iniciamos. Seré justificado. Justificados pues para con Dios. ¿Sabe qué es justificación? Que ya no tengo deuda. Tenía un listado grande. Lo confesé.
Jesús murió en la cruz por mí, por ese listado y por el listado de todos nosotros, un acta gigantesca. ¿Y sabe qué hizo Jesús con eso? Este ya fue justificado. Bienaventurado el varón a quien Dios no lo inculpa de pecado. Este ya fue justificado. Este ya fue declarado justo. Así que esa fe que opera para nosotros, para arrepentimiento, es una fe que me justifica. Es una fe que me declara justo, sin deuda. No tengo deuda. Pero si la fe no me está conduciendo en esa dirección, entonces puede ser una fe falsa. ¿Sí habla la Biblia acerca de eso? Dice, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que conducirme al arrepentimiento, y si me conduce al arrepentimiento, entonces soy justificado. Un texto en Romanos 2:5. ¿Alguien encontró ahí Romanos 2:5? Que me ayude, por favor. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Saben que es imposible edificar un corazón no arrepentido? ¿Sabían eso? Es imposible edificar un corazón no arrepentido. Es imposible. Dios no quiere tratar con un corazón no arrepentido. Dios solo va a tratar con aquel corazón que la fe pudo producir arrepentimiento y que ahora está humillado delante de Dios diciendo: Señor, yo reconozco mi pecado. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tomó la herencia, fue y la gastó, vivió de manera irregular en sus placeres, así dice. Este apostató de la fe, este abandonó la fe. Y estando en esa situación, ¿qué dijo? Yo he pecado. ¿Contra quién? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Porque antes de eso dice: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Yo voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a decir: perdóneme. Hubo un reconocimiento de su falla. ¿Qué hubiera pasado si el hijo no regresa de esa forma? Si no hubiera regresado reclamando: no, es que yo me fui de aquí porque es que usted es un tirano Qué difícil es restaurar un corazón que no ha llegado al arrepentimiento. A veces es mejor ni tocarlo, porque lo tocamos y con toda seguridad va a tener acusaciones. Pero un corazón arrepentido, Dios quiere tratar con un corazón arrepentido. No se puede edificar la vida de alguien estando en ruinas. Esas ruinas tienen que ser removidas. Déjeme dar un ejemplo. Imagínense en un terreno donde se construyeron unas casas, pero se construyeron, qué sé yo, fue una invasión. ¿Y cómo se construye una invasión? Bueno, las personas buscan algunos materiales y la mayoría hacen un solo piso, ¿sí? Palos, tejas de zinc, lona alrededor, y hicieron sus casas. Luego en el terreno va a ser construido un proyecto, unos edificios. En ese terreno, negociaron, alguien compró el terreno y listo. ¿Puede dejar esos ranchos que estaban, los puede dejar ahí? No, tiene que remover. Y cuando va a remover, ¿qué va a encontrar? Una cantidad de escombros, una cantidad de basura, de ropa vieja, de cosas que finalmente remueve. La vida de nosotros es así. Las ruinas tienen que ser removidas, tienen que ser quitadas para poder edificar la vida de Cristo. Para que la vida de Cristo pueda crecer dentro de nosotros. Pero si yo estoy anclado,
si yo estoy anclado a cosas de las cuales no quiero renunciar, acerca de las cosas no me quiero arrepentir, es imposible que la vida de Cristo pueda ser edificada en mi vida. Y esta fe que obró para arrepentimiento, la cual también obró para ser justificado, esta fe va a obrar para santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Segunda o primera de Tesalonicenses 4:1-8, ya casi termino. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y hemos testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La fe que hemos recibido tiene que obrar para arrepentimiento. Habiendo arrepentimiento, soy justificado. Y esa misma fe tiene que obrar para santificación, porque ahora voy a pelear contra mi carne, voy a pelear contra mi naturaleza. Una naturaleza que se opone a los designios de Dios. Pero si yo le creo a Él, yo voy a enfrentar las adversidades. Comienzo por enfrentar mi propia carne. Y puedo enfrentar todas las acechanzas de Satanás, todas las estrategias que tiene para derribar nuestra fe. Cuando no ocurre eso, fácilmente podemos terminar en apostasía, creyendo de una manera diferente. Amén.